Iniciamos la grabación. Ya. Eh, Vamos a arrancar aquí a volvernos un poquitico a cosas, a conceptos que se hacen en análisis exploratorio de datos. Sí, porque hemos estado hablando de todo lo que es modelamiento. Vimos clasificación, vimos regresión, vimos clustering, vimos reglas de asociación y análisis de series temporales. Ese análisis de series temporales como un proceso de regresión en donde el factor tiempo es clave para la colección de datos, ¿cierto? Entonces tenemos eso y nos vamos a volver un poquitico ahora al principio, que es el análisis exploratorio de datos. En este vamos a utilizar, para este trabajo, vamos a utilizar el mismo dataset que hemos utilizado de churn, de drogas, drogas 200, que es este, ¿recuerdan? Edad, sexo, presión sanguínea, colesterol, sodio y potasio. Y aquí vamos a ilustrar unos temas puntuales. Estos procesos no los tienen, yo se los envío luego, los que vamos a utilizar acá. Y el primero es el tema del scaling o de la normalización. Normalización todos no lo aceptan como muy bien definido, sino lo aceptan es como es el escalamiento. El escalamiento es el cambio de los datos desde su rango original a un nuevo rango de acuerdo a una cierta transformación. Entonces aquí ellos, el operador lo llaman normalizar y en este caso yo estoy diciendo qué atributos quiero normalizar, ¿sí? Entonces, y adicionalmente qué método de normalización voy a utilizar. Voy a utilizar primero la transformación en rango y voy a hacer todo el ejercicio solo con una columna. Lo puedo hacer con todas, así diciéndole todas, pero pues para que veamos qué sucede, pues simple y llanamente lo voy a hacer con la columna de edad. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la columna de edad a la cual le vamos a hacer la transformación en rango o lo que también se llama transformación min-max, minimizar, maximizar, entre 0 y 1. Los valores van a caer entre 0 y 1. Entonces, miremos primero el dataset. Bueno, yo ya lo había abierto acá. El dataset tiene edades entre 15, que es la mínima, y finalmente 74, que es la máxima. Nosotros podemos ver aquí la distribución de la edad. Aquí está el gráfico de la distribución de las diferentes edades, 15 mínimo, máximo 74, y pues aquí está el histograma con ese número de bits, que creo que por defecto son 10. Señor. Am, ¿Esto? ¿Esta alerta? Pues la verdad eh, es porque el RapidMiner te saca como un warning por diseño, ¿sí? Es decir, normalmente cuando tú estás haciendo una base de datos, tú normalmente no colocas la edad de la persona, porque en la base de datos tú lo que registras es la fecha de nacimiento, ¿cierto? Porque la edad es estática, entonces se la tomé hace 5 años, la registré en la base de datos y después vengo y miro la fecha, la edad y pues aparece la de hace 5 años, pues yo no sé cuándo tomé ese registro porque nunca tengo ese registro. Uno lo que registra normalmente es la fecha de nacimiento y con base en la fecha de nacimiento y el día en que tú haces el procesamiento sacas la edad, ¿cierto? Entonces por eso es como, y así hay otro, ese por ejemplo de sexo yo no le había puesto cuidado. Dice, ¿qué es lo que dice? Esta columna puede ser potencialmente, por favor, chica, es lo mismo, hay un problema como de, de tener cuidado. Imagino que también está teniendo en cuenta cosas como más abiertas de género y ese tipo de cosas, entonces pues dice que hay que revisarlas. Bueno, entonces, volviendo al tema, la normalización, en este caso que estamos aplicando es la de transformación en rango o min-max. Yo voy a correrlo y miramos que el resultado que sale, bueno, este es el original, este es el valor ya transformado, el original, el transformado. Fíjate que los registros son idénticos, todo lo de acá es idéntico, lo único que cambió fue la columna edad y en este caso los valores nos van a quedar, así como aquí nos quedan entre 15 y 74, que era el máximo, ahora nos van a quedar desde 0 hasta 1, porque el rango que utilizamos fue entre 0 y 1, pero lo podemos cambiar entre 0 y 100, entre 10 y 20, o sea, uno define cuál es el rango. ¿Qué es lo que se hace allí? Aquí tengo en Excel, tengo la misma columna, la edad, y tengo aquí la transformación minimax para cada uno de los registros.
Aquí hay cosas importantes y es que se necesita calcular el mínimo de la columna, que en este caso es 15, y el máximo de la columna, que en este caso es el 74. Y la transformación simplemente es esta fórmula. Cada uno de los valores se le resta el mínimo valor de esa columna dividido en el máximo menos el mínimo, lo que llamaríamos el rango de la función. Entonces aquí yo tengo calculado el rango, que en este caso es 74 menos 15 y me da 59. Y aquí, pues si ustedes se dan cuenta, la fórmula es lo que está aquí al lado izquierdo, que es el valor, menos el mínimo, ¿cierto? Que es esta columna de aquí, la G1, dividido en G3, que es el rango. Entonces, eso se aplica para todos y se acabó el problema, ¿de acuerdo? Esto obviamente te traduce en el rango entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Si usted quiere cambiar el rango, pues tiene que hacerle una pequeña modificación a la fórmula. Por ejemplo, si quieres que quede entre 0 y 100, pues multiplicas por 100 y se acabó el problema, ¿cierto? Si quieres que quede entre 10 y 20, pues tienes que hacer también una pequeña modificación. ¿Qué tiene de importante esta transformación? Si ustedes se dan cuenta, estos son unos histogramas que se han sacado con 10 intervalos. Aquí están los valores. Bueno, aquí yo tengo el cálculo para sacar hasta 19 intervalos, pero si ustedes miran, aquí hay datos hasta acá, ¿cierto? De aquí para abajo ya no hay valor. El valor observado de la edad en su valor original tiene esta distribución en esos intervalos, ¿cierto? 10 intervalos, más o menos de 5.9 cada uno. Y pues yo miro acá en el valor observado, en el rango de 0 a 15, pues hay 3 registros, que son estos 3 registros de acá. De 15 punto algo a 20.9 hay 13 registros, pues aquí tocaría contar cuántos hay, pero pues es eso. Si yo miro este histograma que se hace acá, pero ya para los datos que están en el minimax, que es esta columna, pues los rangos cambian, obviamente, porque ahora van a estar entre 0 y 1, ¿sí? Y la distribución, estos valores que están acá tienen exactamente la misma distribución, es decir, tú no cambias la distribución. Conforme estén distribuidos, que es esta gráfica de distribución, tanto en los valores originales como en los valores de mínimas, bueno, ahí eso salió feo, pero no debe salir, ¿cierto? Eso es por el Excel que se quedó como pegado. Ya listo. Entonces, esta distribución es igual a esta. La vemos idéntica. O sea, no cambia la distribución. ¿De acuerdo? Entonces, la distribución se mantiene, pero sí debe ser sensible a lo que se llaman los valores atípicos. ¿Qué es un valor atípico? Un valor atípico es un valor que no necesariamente es que esté incorrecto, puede que esté correcto, pero que se sale de lo normal. Y yo siempre doy un ejemplo. Aquí en sistemas yo voy y saco allá, deme todos los promedios de los estudiantes graduados, ¿sí? Y pues es normal que el promedio sea 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4, 4.1, 4.2. Y resulta que hay dos valores, 4.85. Ese muchacho no tenía vida. Y otro por ahí como 4.70 y algo, otro que no tenía vida, ¿cierto? Entonces uno dice, pero para mí, sin conocer el contexto, cuando yo veo eso es un valor atípico, o sea, lo normal por ahí es 4.2, 4.3, o sea, ya el nerdo, ¿no? Pero 4.85, no, pues esa vaina toca revisarla. Entonces uno, ¿qué hace? Opción 1, irse al valor original, es decir, irse allá a revisar las cosas, y sí, 4.80, no, es que era Camilo, claro, sí, ese chino era muy bueno. Entonces, no, que es que era fulano, sí, ese chino fue muy bueno, ¿cierto? Pero en la vida real muchas veces eso no se puede determinar, entonces hay que mirar cómo manejar esos valores, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si usted tiene datos históricos y pues usted no tiene el contexto aquí de la universidad, ni nadie se acuerda ya de quién era ese muchacho, porque ya han pasado años, pues es complicado. Entonces puede que inclusive ya los registros físicos no existan y usted empieza a decir, ¿será que le metieron la mano al sistema de información y le cambiaron las notas? Y bueno, habrá muchas cosas, ¿cierto? Entonces, esos valores que se salen como de lo normal se llaman valores atípicos y pasan a llamarse valores erróneos cuando tú ya confirmas de que son erróneos, ¿cierto? Y pues, dependiendo del caso, pues hay diferentes formas de manejarlo. La mejor forma de manejarlo es comprobarlo, ¿sí? O sea, siempre va a ser lo mejor.
Ahora, que usted pueda es otra cosa. Si no puede, pues bueno, habrán otras alternativas que las vamos a discutir luego. Entonces, ¿qué sucede? Esta transformación pues es sensible a esos valores atípicos. Entonces, normalmente es importante, antes de hacer la transformación, haber hecho algo con esos valores atípicos para que la distribución pues sea igual en su rango original y en su rango transformado. Esa es la que se llama la transformación minimax o la transformación por rango aquí en RapidMiner. Está la siguiente transformación. La siguiente transformación es la transformación Z. Vamos a ver y vamos a correrlo y vamos a ver, esta es la edad original y estos son los valores que nos quedan en la transformación Z. Si yo los pongo ordenados de menor a mayor, básicamente nos quedan desde, en este caso, de menos 1,722 hasta 1,794. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo opera la transformación Z? La transformación Z no es más que esta fórmula. Cada valor nuevo es igual al valor original menos la media dividido en la desviación estándar de la columna. Todo se hace solo con los datos de la columna. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues yo tengo que tomar la columna y sacarle la media, ¿sí? O el promedio, ¿cierto? Y tengo que sacarle la desviación estándar. En este caso se toma la fórmula de desviación estándar muestral, que es, ¿recuerdan la fórmula de la desviación estándar? Cada valor x sub i menos la media, todo al cuadrado, se van sumando, se dividen sobre n menos 1 y la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces la desviación estándar muestral va dividido en n-1, el número de elementos menos 1, la desviación estándar poblacional va dividido en n. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bueno, igual eso la encuentran en internet. Esta es la fórmula de la desviación estándar, aquí ya viene en Excel, desviación estándar poblacional punto P o desviación estándar muestral punto M. Entonces ya teniendo esos dos valores que son el promedio de todos estos valores de edad y esta desviación estándar que es la desviación estándar de los valores originales, pues yo ya puedo calcular los valores en su transformación Z, que es el valor 15 menos la media y eso dividido todo en la desviación estándar. Y eso nos da estos valores, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, nos dan, aquí pues yo hice el símil, pero pues aquí ven los valores 1,772, 1,772. Si me voy al final, el más alto que me da a mí acá es 1,794. Aquí lo ordeno al revés y aquí está 1,772, me quedo otra vez. Aquí 1,794, ¿cierto? O sea que ahí están bien. Entonces, esta transformación también es muy utilizada. ¿Qué tiene de especial? Si ustedes miran, en general, voy a quitar acá esta cinta para poder ver un poquitico más amplio acá. La distribución de los datos también es como la misma, ¿cierto? O sea, 3, 3, 3, 13, 3, los gráficos aquí se ven idénticos. ¿Qué cambia? Pues los rangos. Aquí están entre menos 15 y 74, aquí están entre menos 1. Técnicamente 72, pero pues aquí solamente le puse un decimal, hasta 1. Casi 70 y algo, y es idéntico. Entonces en última la distribución no se cambia, ¿sí? Pero esta transformación se prefiere en relación con min-max porque esta transformación es menos sensible a los valores atípicos, ¿sí? Es como que no la afectan. Igual, ¿qué pasa? Tiene un costo, nada en la vida es gratis. ¿Qué costo tiene? Pues que los números te van a caer entre menos algo y más algo. Y eso como que le quita como gusto al tema. Recuerden que la distribución normal es la normal estándar. La distribución normal estándar te da media cero y hacia el lado izquierdo más o menos técnicamente hasta menos 4, pero realmente uno de menos 3 para abajo eso ya no encuentra casi datos. Y hacia el lado derecho hasta 3 y lo mismo, puede ser hasta 4, y teóricamente hasta infinito en ambos lados, pero normalmente uno encuentra datos entre menos 4 y 4. Y la media es 0. Eso es lo que está haciendo esta transformación. Tratar de llevar los datos con media 0, ¿cierto?
Y para un lado baja hasta menos 1.8 y para el otro lado baja hasta 1.8. Eso es lo que está haciendo, tratando de que eso como que encaje en lo que es la distribución normal. De hecho, cuando uno habla de la prueba Z en estadística, está hablando de las pruebas basadas en la distribución normal. Este es entonces la segunda transformación. Acá no se llama transformación gaussiana o normal, sino transformación Z. Eso depende de cada entorno en el que lo utilicen. Hay una siguiente transformación que se llama la transformada en proporción. Entonces le dije transformada en proporción y vengo y ejecuto la transformada en proporción. Aquí están los datos originales y aquí veo los datos ya transformados en proporción. La transformada en proporción es bastante simple. La transformada en proporción lo único que hace es esto: coger cada valor y dividirlo en la suma de la columna. ¿Sí? Sumo la columna y simplemente cojo cada valor y lo divido en la suma. Entonces miren, aquí está la suma de la columna, que es la suma de todos estos valores de aquí, da 8.863. Entonces cojo este 15 y lo divido en 8.863 y así sucesivamente con todos. Esto es lo que llaman la transformada en proporción. Si ustedes miran, esta tiene un pequeño detalle y es que esto sí cambia la distribución de los datos. Si ustedes se dan cuenta, aquí están marcados en asterisco rojo porque hay un cambio. Si ustedes se dan cuenta, aquí el último bin, el último intervalo, le dio 16 a este y aquí lo partió en dos intervalos. Y pues son los mismos datos, simplemente que están con nuevos rangos, ¿cierto? Entonces, ahí hay un detalle, ahí hay un pequeño cambio en la distribución. Ahora, alguien dice que es bueno, que es malo. No, realmente no hay una ley que te diga siempre usa este. Yo, personalmente, por claridad, Minimax. Por claridad, o sea, eso yo sé que está entre 0 y 1 o entre 0 y 5, o sea, para el usuario es fácilmente entendible qué sucede allí. Adicionalmente, para algunos métodos que yo necesito dejar los datos entre 0 y 1, pues Minimax, de una. Pero pues antes reviso que hayan valores atípicos, valores perdidos, los organizo y le aplico la transformada. ¿De acuerdo? Entonces, ahora me dicen, ¿y siempre aplica ese? Yo no. Pues yo siempre pruebo varias por si acaso, porque uno no sabe si va a estar mejor o no. Entonces, cuidado con eso, no es lo mismo, no hay que pegarse a una sola solución. Entonces, esta transformada fijo cambia la distribución, o sea, es normal, puede que usted no lo vea a la primera. No verlo a la primera es, por ejemplo, si pongo 5 intervalos nada más, pues aquí ya lo vi. Si pongo 3, aquí no lo vi. O sea, aquí con 3 intervalos y yo miro y se ve la misma distribución, 3 con 3, 60 con 60, 74 con... Pero fíjense que sí la cambia, ¿cierto? Entonces técnicamente cambia la distribución. Ahora, hay un último, aquí hay otra método de transformación que se llama la transformación por el rango intercuartil. El rango intercuartil básicamente es, tú coges los datos y los ordenas de menor a mayor, ¿cierto? Y eso que nos enseñaba por allá en estadística descriptiva. El Q0 es pues el menor valor, ¿cierto? El Q1 es el cuartil 1, que es más o menos el 25% de los datos, ¿sí? Entonces, de todos los datos ordenados de menor a mayor, de 0 hasta el 100%, que es el último, entonces el 0 es el cuartil 0. El 25% de los datos, de 0 hacia adelante, es el cuartil 1. Cuando usted se va hasta el 50% de los datos, es el cuartil 2 o lo que también llamamos como mediana. Después pasas más adelante el 75% de los datos y ese es el cuartil 3. Y finalmente llegas al máximo, que es el cuartil 4, se acabó ya, ¿cierto? Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos dicen, yo con base en los rangos intercuartiles puedo hacer una transformación. La transformación, que es la basada en el rango intercuartil, básicamente es esta. El nuevo valor es igual al valor original menos la media
dividido en este número multiplicado por lo que se llama el rango intercuartil. El rango intercuartil es la resta entre el Q4 y el Q1. ¿Sí? Ahora, ¿por qué punto 7413? Allí hay todo un tema de teoría en donde dicen que la distribución estándar y los espacios de los rangos intercuartiles entre el cuartil 3 y el cuartil 1 corresponden al punto 74 de la zona de la distribución normal que más tiene los datos y bueno, hay una historia ahí. Entonces, esta es la transformación que aplica. Con esa transformación, pues igual que las dos anteriores, que la transformación Z y que la transformación por proporción, también es menos sensible a los valores atípicos. ¿De acuerdo? O sea, son menos sensibles a los valores atípicos. En general, esta tampoco cambia la distribución. No, el 4 es el máximo valor del dataset, o sea, del menos hasta el más, ese es el cuartil 4. El rango intercuartil es entre el cuartil 3, que es el 75%, y el cuartil 1, que es el 25%. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están calculados la mediana con la fórmula de mediana, o si no, pues usted lo puede colocar ahí cuartil, el 2. ¿Sí? También lo pueden hacer. Aquí está el cuartil, en este caso el 1, y aquí está el cuartil, en este caso el 3. ¿Sí? Que eso ya son fórmulas de Excel. Si ustedes la quieren hacer, pues simplemente esto está ordenado. Este sería el cuartil 0, el inicial. Usted cuenta aquí de los... Aquí en general este dataset tiene 200 registros, ¿cierto? De esos 200 registros el 25% es 150. Entonces estaríamos hablando de que por acá en el 50, 31, 31. ¿Sí? Si contamos hasta el... está ordenado, entonces el 100 debería ser 45. El 100 es 45. El 150, que es el 75%, 150, que es por acá, es 58, y ahí está su 58. Listo, eso no es más, ¿sí? Ordenarlos y escoger el del 25%, del 50, el 75, y se acabó el problema. Entonces eso es esta fórmula. En este caso, cada valor menos la mediana dividido en el rango intercuartil multiplicado por ese punto 74 no sé qué que sale ahí de la teoría, ¿cierto? Que es este valor. Entonces, ¿qué se tiene? Pues en general se tiene la misma distribución, pero también esta es menos sensible a valores atípicos. ¿De acuerdo? Tiene lo mismo, el mismo problema de estas, o sea, las tres transformaciones tienen el mismo problema. Y es que los datos quedan en un rango que, o sea, ¿yo qué hago con eso? O sea, explicarle a una persona, no, es que la edad es menos 1.49, una edad negativa, pues de plano ya no gusta. Pero digamos que depende de lo que yo vaya a hacer. Obviamente yo puedo tomar los datos en su valor original, transformarlos para hacer el proceso de clasificación, recreación, lo que sea, pero cuando yo voy a mostrar los resultados me devuelvo y hago la de transformación para irme al valor original, ¿de acuerdo? Para eso, pues tú tienes que salvar cómo codificaste, ¿cierto? Entonces, normalmente aquí en RapidMiner uno no hace mucho énfasis en eso, en cambio en Python sí les va a tocar. Si ustedes hacen transformaciones, utilizan unos codificadores, tienen que guardar los codificadores para saber cómo transformar, porque si no, pues después, ay, ¿cómo eran? ¿Cuáles eran el mínimo y el máximo? Pues no lo van a saber, pero ahí sí los objetos usted puede salvar esos valores y después utilizarlos para transformar y volver a transformar. Bueno, eso con respecto al tema de el escalamiento o lo que aquí se llama el operador de normalización. ¿Sí? Bueno, un segundo tema en cuanto al preprocesamiento de los datos es la conversión. ¿Señora? Es que la normalización, por ejemplo, en técnicas como por ejemplo el KNN, que es un clasificador, normalmente los clasificadores, ese clasificador hace la definición de qué clase es un registro con base en los registros que están en la base de datos, pero básicamente en el que se parezca más. Entonces, por ejemplo,
nosotros estamos aquí y va a llegar una persona y digamos que nosotros estamos clasificados por, digamos que por qué tan buenos somos como estudiantes, ¿cierto? Entonces, todos son excelentes, pero hay algunos que son buenos, ¿sí? Entonces llega una nueva persona que van a admitir al programa de posgrado y quieren saber qué va a hacer, ¿cierto? Entonces a esa persona le miran cuál de todos nosotros se parece más, ¿cierto? Entonces por la edad, por el género, por el promedio que tuvo en el pregrado, por su estado civil, bueno, habrán diferentes cosas. Entonces se busca esa persona, ¿a quién se parece más? Entonces no, se pareció más a Roxana. Ah, es excelente. ¿Sí? Esa es la clasificación, eso es lo que hace el KNN. En este caso, buscando una persona más parecida. El KNN, la K significa cuántos toma como parecidos. Entonces usted puede decir, no, tome 3 parecidos. ¿Sí? Entonces, al tomar 3 parecidos, dice, ah, no, se parece a Roxana, se parece a fulano y se parece a sutano. En promedio, esos 3 son excelentes. Le pone excelente. ¿Sí? Entonces, ese K divide eso. El caso es que esa técnica es lo que se llama basada en distancias, porque lo que hace es mirar cuál se parece más, pero ¿cómo decir que se parece más? Pues porque el campo de edad se parece a los demás, el campo de sexo se parece más a estos, el campo de su pregrado en qué carrera se parece más a esto, y así sucesivamente calcula esa distancia o esa similitud, y entre más parecido sea, pues este es este, ¿cierto? Eso es lo que en salud se llama como aprendizaje basado en casos, ¿sí? Y en últimas es lo que más o menos los médicos con su experiencia aplican. Llega una persona y como no, bueno, hasta hoy, ¿no? Digamos, el señor lo que hace es en su mente decir, uy, este me parece a fulano y a él le sirvió tal medicina, chúngale, ¿sí? Entonces es más o menos ese el modelo de aprendizaje basado en casos que se utiliza en salud y que también se utiliza en educación. En educación muchas aplicaciones de inteligencia artificial para saber cómo enseñar se hacen basado en casos. Yo ya tengo unos casos, les he dado la clase de cierta forma y todos han dicho que sí, les ha gustado, pues me llegan chicos con más o menos el mismo estilo de aprendizaje, pues le doy la clase igual, ¿sí? Porque funciona. Eso es un poco lo mismo. Entonces, todos esos algoritmos que son basados en distancia, normalmente requieren que los datos estén en un cierto rango, entre 0 y 1. Y ahorita vamos a ver un ejercicio explícitamente de eso, para que vean cómo es importante el tema del escalamiento o la normalización. Bueno, pasando entonces al siguiente, el siguiente ejemplo está relacionado con la normalización la transformación de los datos nominales a datos numéricos. Y esto es muy importante porque específicamente en Python todo se trabaja con una matriz de números. Tú no puedes meter ahí, ay no, que la columna femenino, masculino, F y M. No, ahí él le dice, no, a mí eso no me sirve, yo no entiendo. ¿Sí? Entonces, tenemos obligatoriamente que hacer la transformación de los datos categóricos o nominales a números. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Hay muchas formas de hacerlo. ¿Sí? Pero es importante antes de hacer eso saber qué tipo de variable es la que tenemos, porque decimos nominales, ¿sí? Pero esas nominales se dividen en dos, las nominales sin orden y las nominales con orden. Y eso es importante. Si usted tiene, si usted tiene una nominal que es, por ejemplo, el estado civil, que será soltero, casado, separado, divorciado, unión libre, digamos que son esos 5, ¿cierto? Esa variable es nominal sin orden, ¿cierto? Porque no creo que le podamos establecer orden, ¿sí? Pues por el chiste ese de que el soltero quiere ser casado, el casado quiere estar muerto, pues uno podría decir que hay un orden, ¿cierto? Pero realmente no hay orden, ¿cierto? ¿No? Pues eso dicen, a mí no me consta. Yo soy felizmente casado. Felizmente casado. Quedó grabado en video.
Entonces, esa variable no tiene orden, ¿cierto? O el orden sería tan subjetivo de todo mundo que pues no hay forma de ponerle orden. Pero si, por ejemplo, yo tengo el tema de la presión sanguínea, como en este caso, yo tengo presión sanguínea baja, la normal y alta. Pues no es lo mismo decir que una persona que tiene presión sanguínea alta se parece a una con baja y decir que esa persona se parece bastante, tanto como decir que se parece a una persona con presión alta con una normal. No, ¿cierto? O sea, se está más cerca a ser normal que a ser bajo, ¿cierto? Entonces ahí hay un orden. Entonces ese orden es importante preservarlo digamos, en la transformación porque muchos algoritmos pueden ver eso bien. O sea, en este caso los algoritmos de distancia fijo lo tienen en cuenta porque van a decir, pues obviamente si yo le coloqué alto 1 a normal 0,5 y abajo 0, pues al restar diferencias, pues yo voy a encontrar claramente la diferencia entre un alto y uno normal y entre un alto y uno bajo, ¿cierto? Porque va a haber mayor distancia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Acá en este caso, por ejemplo, voy a empezar a quitar cosas y a quedarme solamente con lo que quiero ilustrar. Entonces, de todo esto voy a quitar estos transformadores de acá y este de acá. Y me quedo con solamente el primero. Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy diciendo que voy a transformar solamente un atributo. El atributo que va a transformar es la presión sanguínea. Y lo que voy a utilizar es lo que se llama la codificación dummy. La codificación dummy, ¿qué resultado nos da? Aquí voy a sacar como resultados el transformado y el original, ¿cierto? Entonces nos venimos acá y este es el original. Presión sanguínea tiene high, low, normal. ¿Sí? Y si no, pues podemos ver aquí en estadísticas, presión sanguínea y ahí están los tres valores, high, low, normal, y con sus datos. Bueno, nos venimos acá y vamos a ver ahora el campo transformado. El campo transformado básicamente, ¿qué hace? Crea una columna que se llama BP para los high, otra columna BP para los low y otra columna para BP normales. Y pues vamos a encontrar a cada persona en lo que le coincidió. Entonces, por ejemplo, acá la primera es high, ¿cierto? La primera es high con 23 años. Cuando yo vengo acá, la primera, que es de 23 años, aquí en high dice 1 y en los otros dice 0 y 0. ¿Sí? El segundo registro, una persona de 47 años con low. Vamos a ver si en el original dice low 47 años. La tercera, otra de 47, low. Y esto también es, igual que la otra, es masculino. Entonces nos venimos acá. Es también low, es también masculino de 47 años. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que hace es que si la columna tiene tres valores, genera tres. Si en este caso la columna de presión sanguínea tiene tres valores, pues genera tres columnas y cada una de las columnas tiene los valores y le pone 1 y 0 dependiendo del que coincide. ¿De acuerdo? Entonces, esta es, digamos, la transformación más sencilla que se hace, por eso se llama dummy, ¿cierto? Como los libros para dummy, ¿cierto? Bueno, esa es la primera. La segunda transformación que se puede hacer, vuelvo y copio acá, quito este de aquí, quito este de aquí y quito estos de aquí. Y me quedo con esta transformación. Esta transformación es la de codificación, bueno, yo no sé, codificación con efecto o F-coding. ¿Esta qué hace? Alguien dice, en la anterior, dice, en esta, uy, pero, qué harto, o sea, yo puedo quitar high y yo por defecto 0010, yo ya puedo saber ahí que falta alguien, ¿sí? O sea, imaginen que quite high, quite esta columna. Técnicamente 00 para mí sería que no está esas dos, o sea, tiene que haber una tercera, ¿cierto? Si está 10, pues es esta. Si está 01, pues es esta otra. Entonces, yo podría entender
que 00 significa algo. Entonces es como tratar de hacer eso. Me ahorro una columna. ¿Sí? Ese ahorro de esa columna, ¿cómo se hace? Con lo que se llama, bueno, aquí lo mismo para un solo atributo, presión sanguínea, y yo le digo que el effect coding que voy a utilizar es para la columna presión sanguínea en el valor high. ¿Sí? O sea, quíteme esa columna, yo no la quiero. ¿Sí? Entonces, corremos esto y miremos los resultados. Aquí está nuestro dataset y aquí está nuestro F encoding. ¿Sí? Entonces, ¿el qué hace? Más inteligentemente dice, sí, sí, 1, 0, 0, 1, pero no coloquemos 0, 0 donde no está, sino coloquemos menos 1, para decir, no es ni esta, no es ni esta. ¿Sí? Lo único que hace es eso, con respecto al valor original. Buscando ayudarle a los clasificadores, ¿cierto? Porque es que le estamos diciendo, es que menos uno, o sea, no es ninguno de los dos, ¿sí? No es ninguno de los dos. Porque si yo pongo 0 0 pues para él el 0 es que no es este, ¿cierto? Pero no le estamos diciendo que los dos ceros ceros sean, que no es los dos. Entonces le estamos tratando de dar una idea. Bueno, esos fueron los que hicieron esta transformación, tratando de ayudarle a los clasificadores a que encuentren diferencias. Porque es que de todas formas yo le estoy quitando semántica al hacer esta transformación. O sea, es preferible yo tener la columna que diga uno, yo sé que ese sí es, y los otros no son, a tener esta que me ahorro una columna, pero miércoles el clasificador tendrá que ver cómo maneja ese menos uno ahí. No es tan... Otros dicen, yo no le creo a eso de ponerle menos uno, ponga cero y se acabó el problema. ¿Sí? Bueno, en general, personalmente a mí no me gusta. O sea, este clasificador en específico no me gusta porque se quita esa semántica. ¿Sí? Es preferible que la tabla sea concreta y diga cuál es la clasificación. En algunos problemas he encontrado que cuando se arma, por ejemplo, el árbol de decisión, se va por una columna y es la que usted quitó. ¿Sí? Entonces, cuando usted la quita, él no encuentra que es menos uno o cero cero. Entonces, como que no funciona del todo. Entonces, a mí personalmente, igual lo pruebo, ¿sí? Pero no le tengo así mucha fe. Porque básicamente, profe, lo que te entendí es que no es esta, pero es otra cosa que Que no no sabemos sabemos qué, exactamente qué nombre le pongo. Entonces es poner al clasificador a tratar de armar el no es este, y pues en un árbol de decisión será que si no es este y tampoco es este, o sea, ya se volvió dos decisiones dentro de un árbol de decisión o dentro de un random forest, en todos los árboles va a haber metidas esas dos preguntas. Entonces a mí personalmente tampoco me gusta mucho. Bueno, esa es otra transformación, se las digo porque existe, pero pues como les digo, la uso para probar, pero no es que sea mi favorito. Siguiente, este ya lo hicimos, este también, entonces vamos a hacer esta otra transformación. Esta otra transformación es la de los enteros únicos. ¿Sí? Esta normalmente yo la uso. Bueno, realmente tampoco es que la use mucho, pero la usaría para valores binarios. ¿Sí? Porque lo que hace es coger un valor y ponerle 0 y coger el otro valor y ponerle 1. Y si hay 5 valores, pues al siguiente le pone 2, al siguiente le pone 3, al siguiente le pone 4, a los valores de esa columna. Entonces, en este caso, por ejemplo, para presión sanguínea voy a hacer enteros únicos. ¿Qué hacen? Aquí está el dato original, la columna original, ay, la ordené. Y por acá está el resultado. Entonces, mira que me colocó 0, 1, 2. ¿En qué orden lo pone? ¿En qué orden lo pone? Él llega y dice, en la base de datos, como la lee, en el orden en el que la lee, llega y dice, high, pongámosle 0. Low, pongámosle 1. Normal, pongámosle 2. O sea, en el orden en el que él la lee en la base de datos. Entonces, pues chango, o sea, si esa variable tiene orden, como es el caso de la presión sanguínea, pues no le va a dar, porque high le puso 0. A 1, que es low, le puso 1.
y a normal le puso 2. Entonces el orden no quedó cuadrado. Entonces por eso no se usa. Si usted lo pone con sexo, pues sí, porque quedó 0 y 1. Pues uno, el femenino en este caso sería el 0 y el masculino sería 1. ¿De acuerdo? Eso es feo acá de RapidMiner porque pues lo hace así, o sea, por el orden en la base de datos. Por eso acá yo no lo uso. Yo utilizo un mapeo para poder hacer la orientación de esos valores, que es el siguiente ejemplo. Entonces este es el de números únicos, esa es otra información que como les digo poco la uso también por el tema de que yo no sé realmente ese orden cómo va a quedar. Y el que realmente más uso es este, que terminan siendo como dos pasos en el dataset. El transformador o el operador se llama mapear. Entonces, ¿qué voy a mapear? Para la columna presión sanguínea, voy a hacer el siguiente mapeo. High, póngamelo en 1, normal, póngamelo en 0,5 y low, póngamelo en 0. ¿Listo? Yo estoy diciendo clarito, estoy convencido de la vaina, ese es el mapeo que quiero. Ahora, aquí hay un tema que es importante. El mapeo solamente cambia los valores, pero no el tipo de dato de la columna. O sea, la columna sigue siendo nominal. Es como tener texto, el número pero escrito como texto. Entonces, por eso tengo que hacerle aquí el operador de cambiar a números. Este operador es el que le cambia el tipo de dato a la columna. Voy a quitarlo por ahora y vamos a ver. No, sí, sí, porque si no, no te cambia números, no te le deja números. Mira, si yo utilizo map solamente, el mapeo que acabamos de hacer y corro, yo vengo acá y aquí ya está presión sanguínea y yo ya veo 1005. ¡Ay, ya quedó como número! No quedó como número. Si ustedes miran aquí en estadísticas y miran la presión sanguínea, sigue quedando nominal, como si fuera una cadena de texto, ¿sí? Como estaba antes, high, low, normal. Entonces, por eso se necesita, en este caso, el operador de pasar a números. Cuando yo ya doy pasar a números, el parse numbers es este, map parse numbers, y lo corro, ya al ejecutarlo, el resultado sigue apareciendo 1005, pero cuando yo voy aquí a estadística, ¡ay! No lo corrí. Espere, cierro acá todo esto porque tengo demasiados resultados. Está conectado, sí. Correr. Entonces, este es el original. Este es el original porque ya es el original que viene del Maps. ¿Sí? Y este ya es el que viene con parse. Aquí dice parse 1005 y aquí ya dice numérico. ¿De acuerdo? Ya quedó como número. Ahora sí podemos sumar, restar con él. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes me preguntan, aquí en... Profe, pero tú ahí no hiciste nada. ¿Cómo Ya se lo llama? había. Sí, este simplemente le dije qué campo quiero hacerle el parse. Aquí al parse numbers, simplemente ese campo. Si son varios campos, pues tú puedes poner todos los campos. Sí, lo que pasa es que si hay datos que no son numéricos, pues te va a sacar error. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, le digo aquí, no solamente a BP, sino a todos, pues él me va a decir, "Ah, no, o sea, el campo colesterol no me lo ha cambiado, y allá dice high y normal, entonces yo qué hago con eso, ¿sí? Entonces yo tengo que decirle aquí a cuáles campos quiero aplicárselo, en este caso todo el ejemplo lo he hecho solamente con la columna de presión sanguínea. Tienes que hacer varios, o sea, si por ejemplo hay varios campos que tienen el mismo, ¿cómo se dice? La misma transformación, pues podrías tratar de hacerlo así, en un solo operador. No, mentiras, acá no se puede hacer en un solo operador. Aquí no se puede hacer en un solo operador porque... sí, sí se puede hacer con un solo operador. Si tú tienes, por ejemplo, 5 campos que tienen los mismos valores, high, normal y low, pues a esos 5 los escoges acá, le dices subconjunto, los escoges y aquí tienes la regla de transformación. High a low, ¿cierto? Entonces ahí tienes eso, a esos 5, pero si los campos tienen diferentes valores,
Te toca por cada campo hacer la transformación, el mapeo de qué a qué lo vas a cambiar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí uno diría, ah, profe, podemos cambiar entonces colesterol también. Y yo les diría, no, porque el colesterol es alto o normal. ¿O a quién le han detectado colesterol bajo? ¿No, cierto? O sea, yo que, pues, que sepa, eso no existe. De hecho, en la base de datos no existe, ¿cierto? O sea, no, o sea, médicamente parece que eso no tiene sentido, ¿sí? Y yo creería que sí, si uno tiene poco colesterol también tiene que bajarle algo, ¿no? Pero parece que no es normal. Entonces, allí si yo aplico esto, porque yo lo puedo aplicar, pues me van a quedar valores 1 y 0,5. Entonces, ¿qué sucede? Si mi algoritmo es basado en distancias y una columna quedó entre 1 y 0,5, es el rango, y tengo otra columna que es el salario, pero yo ya lo pasé entre 0 y 1, pues estos valores van a estar entre 0 y 1 y esta columna va a quedar entre 1 y 0,5. Entonces esta resta es más pequeñita que esta resta en salario, a pesar de que los tengo normalizados. Ah, esto está entre 0 y 1. No, no está entre 0 y 1, está entre 0,5 y 1. Entonces, de una vez, este campo va a pesar menos en la comparación. Cuando me comparen a mí con el otro, podemos perder ese sentido de importancia, o le estamos dando más importancia en este caso al salario y a los otros campos, y a este le estamos quitando importancia. Entonces, por eso, por ejemplo, acá yo no lo aplico. Yo podría decir acá, seleccionar presión sanguínea y colesterol, le doy a aplicar, lo corro, y cuando veo los resultados, voy a ver que aquí presión sanguínea tiene todos los valores, pero aquí solamente tiene 1 y 0,5. Mire, el menor valor es 0,5, el mayor valor es 1. Entonces, pues no quedó bien el rango. Si yo quería dejarlos en un rango uniforme entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Yo ya señalé la presión sanguínea y después si yo vuelvo a señalar la otra variable, él me deja la presión sanguínea y me lo suma la Sí. de Mira, la vamos a hacer acá. Aquí tengo presión sanguínea y tiene los tres valores. ¿Cierto? Ahora vamos a hacer la otra. Control C, Control B. La copié. Copio este maps. El dataset como viene ya viene organizado para presión sanguínea. Ahora, a este otro lo vamos a hacer para colesterol. Vengo a Edit. Esta ya low no existe, la elimino y esta la cambio para que quede 0. Y le doy a aplicar. Entonces, aplico la de BP. De hecho, si quiero para que quede más semántico, digo, este es el map de BP. Este es el map de colesterol, ¿cierto? Ahí se me fue una cosita. Y ya. Entonces vamos a ver si ya nos quedó bien. Entonces acá, este es el original que viene antes de pasar a números. ¿Sí? Ya están cuadrados, pero fue antes de números. Nuestro está antiguo. ¿Cuál es el que estamos mostrando? Map colesterol, edit 0. Y vamos a ver acá el final. El final nos quedó 0. Por acá debe haber más abajo 0,5. No, 1. Porque dijimos que 0 y 1. ¿Cierto? Ahora, ¿qué sucede con presión sanguínea? Ceros. Por acá debe haber 0,5. Aquí sí están los 0,5. Y al final, abajo, pues están los unos. Sí, exactamente, porque las dos tienen el mismo rango, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes colesterol normal y yo tengo colesterol alto, pues la diferencia entre los dos es 1, ¿sí? Si tú tienes presión sanguínea baja y yo tengo presión sanguínea alta, pues la diferencia es 1, toda la diferencia. Pero si tú la tienes normal y yo la tengo alta, pues la diferencia solamente es de 0,5, que es lo que se esperaría, ¿de acuerdo? Bueno, eso con respecto al tema de toda la transformación de nominal a numérico. Todo esto aplica en Python, ¿sí? Tal vez de pronto aquí creo que el operador parse no se necesita porque allá sí se hace más fácilmente ese tipo de campos. Vamos a ver otro concepto que es importante, que es la matriz de correlación.
La matriz de correlación no la hemos mencionado, pero eso es fundamental cuando uno está haciendo análisis exploratorio de datos. O sea, en la primera fase, ¿no? Preprocesamiento, análisis exploratorio. Recuerden, en el CRISDM lo primero que hay que hacer es entender el negocio. Esa es la primera fase. La siguiente fase es análisis de datos, explorar los datos. Análisis exploratorio de datos o EDA. Después viene otra fase que es preprocesar los datos y organizarlos para poderlos usar con los modelos. Después modelamiento, evaluación y despliegue. ¿De acuerdo? Esas son como las fases. Esto es parte, lo que acabamos de hacer es parte de preprocesamiento y ahora viene algo que es la matriz de correlación sobre el tema de análisis exploratorio de datos. Acá hay muchas cosas que ya las vimos antes, que son los mapeos. Voy a quitarlas y voy a hacer de plano lo que es la matriz de correlación aquí en... Sí. Espera. En el anterior video lo explicas, ¿no? O sea, tú de aquí, por ejemplo, de este exa, puedes hacer un multiply y a salvarlo, hacerle un store en el repositorio o salvarlo a un CSV para ver qué pasó de cada una de las salidas, ¿sí? Porque todas estas salidas, pues aquí se vuelven a transformar, entonces recibe la segunda transformación, la tercera y demás. Se supone que cuando tú haces este ciclo es porque ya tienes claro cuáles van a ser las transformaciones que vamos a hacer sobre cada una de las variables del dataset, ¿sí? Pero sí, tú puedes salvar esto, pones un multiply y almacenas eso y puedes mirarlo, chequearlo, ¿sí? En el repositorio o en un archivo CSV. Con un multiply y después el storage o con el salvar a archivo CSV. Bueno, entonces voy a borrar acá y voy a dejar solamente esto. Cojo mi dataset de entrada y voy a crear la matriz de correlación, ¿sí? Voy a ponerlo aquí grande para que veamos y vamos a correr. Entonces él me saca tres productos, el dataset que le entró, la matriz de correlación y los pesos de los atributos, que él entiende cuál es la correlación entre la variable y la variable objetivo, porque esto pues tiene su variable objetivo definida. Entonces, primero que todo el dataset, pues el dataset es el que tenemos, el normalito, aquí no se le ha hecho nada, los datos están tal cual, nominales y demás, ¿de acuerdo? La voy a cerrar. Viene la segunda parte que es la matriz de correlación. Esta matriz de correlación básicamente toma todos los atributos, ¿cierto? Todos los atributos contra todos los atributos y trata de encontrar cuál relación existe entre ellos. Los valores que uno va a encontrar aquí en general son en la diagonal unos, porque es yo con yo. Pues si yo crezco, pues yo también crezco, ¿cierto? Entonces la relación siempre es de 1. Va a encontrar valores menos 1 si los encuentra. Valores menos 1 quiere decir yo crezco, la otra variable decrece. ¿Sí? Totalmente. Si yo crezco, ella decrece. Relación totalmente inversa. Ese es el menor valor, menos 1. ¿Sí? Y 0 es yo crezco y el otro hace lo que se le da la gana. ¿Sí? O sea, no hay una relación entre nosotros dos. Yo me muevo para arriba y él baja, y en otro yo me muevo más para arriba y él sube. O sea, no hay una locura ahí, no hay relación entre los datos. Entonces, los valores que vamos a encontrar aquí son esos, valores entre menos 1 y 1. ¿Sí? Y si los valores son muy cercanos a los extremos, muy cercanos a menos 1, muy cercanos a 1, pues quiere decir que esas variables están bastante correlacionadas. Y tienes que revisar si tal vez alguna de ellas debe salir del modelo, ¿cierto? Porque si las dejas, pues estás como dejando presentes dos cosas que están muy relacionadas y tu modelo puede quedar como desbalanceado. Es un análisis que tienes que hacer, no les estoy diciendo que siempre hay que quitarlo, ¿cierto? Pero sí tienen que mirar, por ejemplo, si nosotros dejamos una columna que es, por decir algo, los estudios. Entonces, pues, los estudios son bachillerato,
pregrado, maestría, doctorado. Y tenemos una columna salario, pues digamos que esperamos que haya una relación entre más estudio más plata, ¿no? Normalmente no es así, pero eso es lo que uno espera, ¿cierto? Pero digamos que usted ve y uy, sí hay una correlación alta entre el salario y los estudios de punto 80. Ah, quitemos alguno. Pues puede que allí tal vez no haya que quitarlo, ¿cierto? Pero en otras cosas sí es muy natural decir una de las dos me sobra. Entonces, eso es lo que encontramos acá y pues se lee tal cual. Sexo, por ejemplo, esta columna, o tomemos esta, colesterol con edad. A más edad, bueno, a más colesterol, menos edad. ¿Sí? O sea, a más colesterol, menos edad. ¿Sí? O sea, para que usted tenga buen colesterol, tiene que ser joven. ¿Sí? Eso sí es sencillo. ¿Sí? Uno ya de más edad, pues, le va a dar. Entonces, uno va entendiendo esto como las relaciones. Pero acá, fíjense que me salen un montón de valores perdidos. Porque las columnas son columnas nominales. Y él no lo puede calcular. Entonces hay que transformar esas columnas para poder hacer los cálculos de las relaciones. Entonces aquí está todo el proceso para eso. Control Z, control Z, control Z, control Z. Y lo voy a explicar. En este multiply es para poder después meter esta validación cruzada para que entiendan algo muy sencillo. Este mapeo es simple y llanamente, estoy cogiendo el sexo, porque pude haberlo hecho aquí single y sex, que además queda más claro, ¿no? Y yo estoy diciendo, femenino quiero 0, masculino quiero 1. Ya, hice la transformación explícita como yo quiero que quede, no como en la base de datos va encontrando los datos. Aquí mapeo, ¿qué otro? Aquí mapeo presión sanguínea, que pude haberlo hecho no como su conjunto, sino como single y aquí presión sanguínea. Y pues el que hicimos, 1, 0, 5 y 0, ¿de acuerdo? Acá vuelve y juega, pero para el colesterol. Entonces, colesterol, volvemos y hacemos esto, le decimos single y mejor colesterol, porque no aplica para más. Y en este caso es 1 y 0, que es lo que hicimos ahorita. Después todo eso le hacemos que haga el parse de los números, le estoy diciendo que a esos tres campos, ¿sí? Porque no tengo más a la final, ¿cierto? En este dataset. Entonces aquí ya tengo la transformación, voy a quitar un momentico, no, aquí ya me sale el resultado. Vamos a correr esto y tenemos mi dataset original y por acá tengo mi dataset ya parseado. Entonces mire, colesterol quedó con 1, 0, quedó presión sanguínea con 1, 0, 0, 5, quedó sexo como 0 y 1 y todo lo demás. Ya quedaron todos números. Y venimos acá y miramos la matriz de correlación. Y la matriz de correlación pues ya saca para todos los datos, porque ya tenemos todos los datos en versión numérica. Esto mismo pasa en Python. Tienes que tener la matriz numérica para poder utilizar el operador. Y de hecho tienes que tener la matriz numérica para poder utilizar todos los clasificadores, regresores y demás. ¿De acuerdo? Acá fíjense que lo hemos podido hacer inclusive el árbol de decisión, usted le mete los datos tal cual y funciona. Y él encuentra las relaciones. Pero normalmente siempre pasa algo cuando uno hace esa transformación en que se obtienen mejores resultados. Y eso es lo que quiero pasar a hacerlo después de explicar esto. Acá él además dice cuál es la columna que tiene como más relación con las variables objetivos. Entonces para él la más importante es colesterol, luego presión sanguínea, potasio, sodio, sexo y edad. ¿De acuerdo? Esto es lo que... La más correlación, la que tiene más peso hacia la variable objetivo, que en este caso es el medicamento. ¿Sí? Esto es como si fuera un ponderador de los atributos. ¿Sí? Entonces, pero lo hace basado en la matriz de correlación, que esta matriz de correlación normalmente se saca con el coeficiente de correlación de Pearson. Por acá en alguna parte de decir. No en todos, ¿no? En Python creo que uno puede decirle cuál es el que quiere, ¿sí? Por defecto viene Pearson, pero uno puede cambiar. Bueno, el que más se utiliza es Pearson, pero pues yo realmente esa parte sí no le varío mucho al tema.
Eh, Vamos a ver una cosa, ya con estos datos tal cual están ya procesados, todos numéricos, vamos a decirle que por favor me habilite este validador cruzado y este validador cruzado es un árbol de decisión. De ahí para allá es lo mismo que hemos visto y estamos cansados de ver. Entonces, eh, y vamos a ver el modelo y vamos a ver el performance de ese modelo. ¿Sí? Ponerlo por acá. Lo único que hice fue la salida, que es ya el dataset transformado, y la validación cruzada. Voy a correr esto y obtenemos, y pongan en mente este valor, 91.5. Y pues aquí está el bendito árbol, ¿de acuerdo? 91.5. 91.5. Listo. Ahora vamos a quitar todo este procesamiento. La matriz de correlación es de chimbe, ¿no? Esa podía estar o no estar. Quitémosla para que crean, porque después corremos y vuelve a dar 91.5. ¿Sí? Esa es simplemente para visualizar la relación que hay entre los datos. Entonces, ahora vamos a quitar todo esto y vamos a dejar los datos tal cual vienen originales sin haberles hecho ningún tipo de preprocesamiento. Estos datos originales. ¿Listo? Él funciona y va a funcionar. Y aquí funciona. Pero miren, 88.5. Entonces, tampoco es que sea, ¿cómo se dice? Como capricho de Python de que no, pásemelo una matriz de números. No. En general se observa eso. Es mejor de una vez llevar todo a numeritos. Todo a numeritos. Inclusive aquí en RapidMiner. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan presente cuando estén utilizando RapidMiner, porque en Python pues lo van a tener que tener presente. Entonces, espere, devuelvo esto para salvarlo justo como se los entregué. Se los entregué ahorita más. No, un selector de atributos es para decir qué atributos van y qué no van, ¿cierto? Aquí realmente lo que te dice es cuál es la relación que hay entre los atributos. Ya tú decides si los quitas, pero manualmente tú los quitas. Tú tendrías que decir, después de la matriz de correlación te das cuenta que ciertos atributos están muy correlacionados y que vas a quitar uno, tendrás que meter un select attributes y quitar ese atributo de allí. ¿Sí? Pero te orienta a cómo poder hacer eso. Lo que pasa es que él solamente estudia parejas de atributos, este con este, qué Como el tan optimizador correlacionados están. ¿Es como qué? parecido al optimizador de atributos, solo que el optimizador sí te selecciona los Él de atributos una que vez te selecciona los atributos. Sí. El optimizador de una vez te los selecciona. O sea, él te hace toda la tarea, ¿sí? Pero no te dice, él, no, él te hace la tarea, pero no te dice qué tan relacionados están entre ellos. Él en el proceso de ir armando los grupos y probando con el clasificador va encontrando cuáles son los atributos que son mejores para ese clasificador, que le aumentan la calidad al resultado, pero no te dice cuál es la relación entre unos y lo que yo otros. entendía es que el optimizador coge los atributos, pero para obtener un mejor resultado en cuanto al acercamiento a la variable objetivo. La matriz El de ponderados, lo de la exacto, ponderación. esto lo que hace es como que te mira qué tan relacionados están, entonces este atributo y este atributo se parecen mucho, entonces puedes eliminar uno porque a la final pues te está sumando como doble Sí. a la, Y al esa, procesamiento. perdón, y esa comparación, porque tal vez puede confundirlos, es solamente entre los atributos, no contra la variable objetivo. ¿Sí? O sea, es solamente entre ellos dos, ¿qué tanto se parecen? Ay, no, este sube y este sube, este baja y este baja. ¿Qué tanto sube, qué tanto baja? Uy, estos son muy parecidos. Entonces es eso, con la variable objetivo. ¿De acuerdo? Eso es la matriz de correlación. Bueno, salvo esto y hasta aquí hay preguntas. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Bueno, esto va en el... Ah, sí, sí, hay que hacer eso, sí. Sí, pero pues igual, digamos yo, fíjense que yo, técnicamente, ustedes no van a encontrar un curso de minería de datos que lo hagan como yo lo hago, porque yo lo hago como al revés.
¿Sí? O sea, les hago esto al final cuando soy, a ver si desde el principio, en casi todos es al principio. Pero básicamente la motivación es una, y es que esto es menos glamuroso. Entonces, cuando usted ya ve que el algoritmo corre, ay, mire, saca un árbol y no, entonces dice, eso es como chévere, ¿no? Esto es menos glamuroso y es donde más se gasta tiempo, ¿sí? Entonces, por eso lo dejo al final, ¿sí? Pero eso es lo que va más tiempo uno termina invirtiendo. Cuando uno consigue el dataset y el dataset es un dataset real, ese dataset real va a tener valores faltantes, va a tener valores atípicos, una columna solamente con el 10% de los datos, uno dice, ¿qué hago con la columna? ¿Me la puedo conseguir? ¿No me la puedo conseguir? O sea, ahí es donde uno sufre y tiene que hacer todas estas cosas, ¿cierto? Pero, por eso es que yo lo hago al contrario. Yo parto de un dataset bien formadito, el Drox ya viene, no hay valores perdidos, todos los datos vienen cuadraditos y yo los pongo en lo bonito, que es hacer los modelos y la comparación y tal. Pero es por eso, básicamente es un tema de que así se enganchan en el contenido, pero pues realmente esto es lo primero que hay que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de procesamiento de texto, que es clasificar unas noticias que, por ejemplo, son de deportes, de política, que las bajé del tiempo y mirar cómo puedo coger una nueva noticia y saber si esa noticia es de política o de deporte o de otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, el tema es que el dataset viene texto, o sea, la carreta de las personas, ¿no? Yo, ¿cómo hago para procesar eso? Si nosotros, y el profe siempre ha dicho, siempre hay que tener una matriz, una tabla, una vista minable, columna, filas, y eso es texto. Entonces hay que hacer un preprocesamiento a eso para poder llegar allí. Entonces, para eso, los datos que vamos a utilizar son estos. Yo tengo acá, bajé unas noticias hace como un año de deporte, política y tecnología. De deporte están estas 15 noticias, las podemos abrir, ahí está carreta, Bolivia, Argentina. Saltaron a la cancha a mostrar que, bueno, el carretazo ahí de la noticia, ¿cierto? Este proceso, este documento pues ya está procesado para que quede solo la noticia, ¿no? Porque pues allí en internet tú consigues ahí, y ahí te salen imágenes y un montón de cosas. Yo extraje con web scraping, que es una técnica, solamente la noticia, lo que me interesaba de todo lo que sale, porque salen los menús y toda esa vaina. Entonces extraje las noticias, eso lo hice aparte y ya tengo aquí las tantas noticias. 15 de deporte, tengo de política, tengo 20 y de tecnología tengo 10. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a abrir aquí uno que se llama el tiempo. Esta. ¿Sí? No, eso no es. Esta era otra cosa. Espérate. Changos. Changos, se me perdió. Usted me perdió. Bueno, tocó en caliente. No, es que me pongo a buscarlo, pierdo el tiempo. Entonces, vamos a arrancar con un operador que se llama Process Documents. Process Documents. Documents. Crear, aquí está. From Files. Bueno, este Process Documents from Files le tengo que decir dónde están los datos, ¿cierto? Entonces yo vengo acá y le digo, vamos a meter el dataset o los datos los tengo aquí en esta carpetica, ¿cierto? Entonces vamos a meter primero los de deportes. Clase deporte. Entonces me vengo acá y digo clase deporte. ¿En dónde están? Entonces pues entro aquí a deporte y copio toda la carpeta, la dirección. Entonces vengo acá y la pego. Listo, ahí ya van los de deporte. Ahora vamos a agregar los otros son los de política. Control C, los de política. Fíjense que aquí estoy poniendo el nombre de la clase, o sea, cuando yo monte eso, todos esos registros van a quedar los registros política, política, política.
Todos los otros registros, deporte, deporte, deporte. Ese es el nombre de la clase que estoy colocando. Ahora me entro aquí a política y todos estos registros, por favor, póngalos allí. Y ahora finalmente la última clase es tecnología, que es esta clase. Control C y lo pego aquí y tecnología y me vengo por acá y lo pego acá. ¿Listo? Aplique y ya. Digamos que hacemos eso, ¿sí? Digamos que hicimos eso y le doy correr y no hace nada. Pero ¿cómo así? Pero, o sea, yo ya dije allá, sí, ya dijo, pero no hizo nada por dentro. Porque fíjense que este cosito tiene la doble cosita, ¿cierto? O sea, la doble línea quiere decir que tengo que hacer algo por dentro. Para hacer algo por dentro, lo primero que vamos a hacer es una tarea que se llama tokenizar. Tokenize. Tokenize. Tokenize es partir las palabras por palabras, palabra por palabra. Eso es lo que va a hacer. ¿Sí? Y me voy a venir acá, aquí al Process Documents, y voy a cambiar esto acá por solamente frecuencia de términos. Lo voy a dejar así solamente. Eso es lo único que cambié. Ahorita explico bien qué hace eso. Vamos a correr. Y lo que hizo fue, ya salió algo. Fíjese que lo único que hice fue meter el tokenize y aquí decirle que usara frecuencia de término. Aquí decía TF-IDF, lo puedo dejar TF-IDF como si no lo hubiera cambiado. Van a aparecer unos numeritos raros. Por eso lo puse en frequency, para que lo entendamos primero. Entonces fíjese qué hizo. Me dice el archivo afuera se llama 1.txt, está en tal directorio, es de la clase deporte y los datos se cargaron o sea, el archivo cuando lo creé fue en 2020, ¿sí? Cuando los descargué. ¿Ah? Pandemia, sí. No tenía mucho que hacer. Bueno, y aquí por dentro van unos valores que en este caso son derivados acá en el Process Documents de la ocurrencia de términos, es la que quería poner. ¿Cuántas veces aparece el término en ese documento? El término A aparece 2 veces y así sucesivamente. ¿Cuántas veces aparece el término? Entonces por acá va a encontrar aparece una vez, aparece una vez, en todos estos y así sucesivamente. Por el término A pues es posible que aparezca varias veces, en minúscula y en mayúscula. Entonces, ¿será que por aquí está la minúscula? Pues ténganlo seguro que por ahí está la minúscula. Porque fíjense que en general me salieron 6.174 valores diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué? Porque están en mayúscula y en minúscula. Entonces, no, pues profe, pasémosla a minúscula. Entonces acá hay uno que se llama Transform Letters. Ahora se me olvidó el nombre. O sea, todo el texto lo vas a pasar A minúscula, sí. Transform. Ese es el problema de que se me haya perdido el porque me olvidan los Transform Cases, es que se llama acá. Ay, perdón, aquí no va por dentro de Process Documents. Entonces lo primero que hay que hacer es pasarlos a minúsculas o a mayúsculas, como quieran. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar a minúsculas en este caso. ¿No les gusta? Pues a mayúsculas. Ustedes verán. ¿Sí? Listo. Entonces ya las tenemos en lowercase y después tokenizamos. Entonces pasamos todo el texto a minúsculas y ahora sí partimos. Nos habían salido un total de 6.174 columnas. 6.174. Cerremos todo esto para no tener tantos resultados y corremos. Lo único que hice fue meter el transform cases. Doy correr y ya no tenemos 6.000 tantos, sino 5.700. Y fíjese que ya nos quedó solamente la minúscula. La mayúscula, chao, se fue. ¿Cierto? Siguen apareciendo las ocurrencias. Pues ya vemos que en lo primero, acuerda que no nos salía 0, por aquí aparecía un 2 porque era la mayúscula. Pero a minúsculas habían un resto. Entonces, ese resto entre todas eran 15. Y nos vamos a dar cuenta de que aquí hay un montón de palabras, de
digamos, de palabras o sí, palabras. A es una palabra, ¿cierto? Como son los artículos, el, la, los, la, un, una, que eso cuántas veces está en una noticia, un resto de veces. ¿Qué aporta para la clasificación? Pues nada, porque él, si está en todas las noticias, pues yo no me sirve de nada. La A, si está en todas las noticias, pues no me aporta de nada. Para poder clasificar, no, pues Messi sí, Messi es deporte, principalmente, ¿cierto? No, ChatGPT, no, eso es tecnología. O sea, las palabras que son muy comunes se conocen como palabras vacías o stop words. Los artículos, preposiciones, inclusive algunos verbos. Zero estar es un verbo que en todas partes está. Entonces muchos de esos son considerados palabras vacías. Entonces hay que removerlas. Entonces vamos a decirle que nos haga un filtrado de stop words. ¿Sí? Si fuera, las noticias son en español, ¿cierto? Yo aquí creo que no tengo en RapidMiner un filter stop words en Spanish, ¿sí se dan cuenta? En inglés sí es por defecto el mejor, pero no lo tengo. Changos, ¿qué hago? No, pues aquí hay uno que dice por diccionario, ¿sí? Entonces, por diccionario dice, pues usted tiene que tener un diccionario de palabras vacías. Entonces, ese diccionario lo pueden conseguir en internet, pero yo ya lo he descargado y aquí lo tengo. Spanish Stop Words. Spanish Stop Words sin tildes. Entonces, aquí está. Acá, actualmente, adelante, y pues esa es esta línea. Eso, pues unos manis lingüistas hicieron conteo y demás y dijeron, es esta lista de palabras vacías. Entonces, ya sé que son estas, ¿no? Entonces, pantico, lo busco por acá, control C. Y entonces aquí en el proceso yo digo, listo, voy a usar stop words, pero las palabras vacías están en tal lado. ¿En dónde están? En este directorio y es Spanish stop words sin tildes. Open, listo. Entonces ya tengo aquí mis... Profe, ya una pregunta. ¿Y el filtro no se puede descargar en español? Este operador no lo he encontrado. Pues yo creo que de pronto habrá una extensión de acá del Marketplace que ya traiga el operador de filtrar. Hay uno, sí, creo que sí, hay uno que se llama Snowball. Creo que hay un operador de Snowball. Snowball es normalmente de cosas relacionadas con procesamiento de lenguaje natural. Entonces sí puede venir el filtro allí y después tirar el filtro. Y si no, pues lo hace así como lo hice yo. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Stop words. ¿Teníamos cuántas palabras? ¿Cuántos tokens? 5.796. Corremos. Y quedaron 5.471. Borró un montón de palabras que eran stop words. De hecho, ya no aparece aquí el A. ¿Sí? Ya no apareció. Bueno, pero ¿qué pasa? Este abandonar y este abandonará y este abandona. Miércoles, eso es como lo mismo, ¿cierto? Esto es la misma palabra conjugada, ¿cierto? Eso, aquí hay una operación, bueno, realmente son dos operaciones que tratan de unificar esas palabras que se parecen o que son la misma cosa pero que están conjugadas. Una se llama el operador de stemming y otra es el operador de lematización. Los dos buscan lo mismo, tratar de encontrar la palabra raíz. El stemming simple y llanamente dice abandonar, abandonará y abandona esa vaina es aban o aban con D y las reúne en aban, una palabra que no es digamos, no hace parte del diccionario del español. La lematización dice, uy, qué feo, debería decir abandonar. Entonces la junta en abandonar. El otro las junta en su raíz léxica sin importar si esa palabra es o no es una palabra del diccionario. ¿De acuerdo? Para efectos, una es visualmente mejor porque usted ve la palabra abandonar, pero técnicamente
es más costosa, porque pues obviamente la reduce y tiene que buscar cuál es la palabra que más se parece y se va a demorar un poquitico más hasta que pone la palabra adecuada. Entonces se demora un poquito más y técnicamente en la calidad de los resultados no hay una diferencia sustancial. O sea, la gente casi no usa lematización, a pesar de que te deja la palabra bonita. ¿De acuerdo? Entonces vamos a meter la lematización, steaming. De hecho creo que yo tenía acá, y si no lo tengo, sí está. Steaming de Snowball. Pero Snowball debe tener un paquete aparte para el español. Bueno, entonces Steaming Snowball, yo lo tiro acá dentro de preprocesar el documento. No entré. Acá lo tiro. Y entonces vamos a coger ya los resultados. Y le vamos a decir que haga steaming. Y aquí le decimos, este sí tiene Spanish. ¿Sí? Y lo corremos. Habían 5.400, ¿no? Lo corremos y nos quedaron 3.900. Porque abandonar, abandon y no sé qué, quedaron como abandon. Este debe ser de otra cosa, ¿sí? O no lo determinó como si fueran cosas iguales. Fíjese que todavía hay errores aquí con abandona porque hay tildes, ¿cierto? Hay que quitar acentos. Todavía hay cosas que se pueden quitar, ¿cierto? Eso, en últimas, este proceso que se hace aquí puede tener más cosas. Quitar acentos. Al quitar acentos, pues tendría que hacerlo tal vez al principio, después de transformar cases, quitar acentos. Por ejemplo, yo puedo tener un diccionario específico. Estoy trabajando en un área de la química y allá en el área de la química las palabras que me interesan y tengo un listado de palabras que me interesan, ¿sí? Entonces, pues yo digo, no, pues solamente tome esas palabras y esas son las que debe utilizar. Entonces, hay muchas cosas que yo puedo hacer acá, ¿de acuerdo? Para procesar los documentos. Por ahora no voy a entrar en más detalles, voy a dejar que ya quedó así. Todavía tiene cosas por hacer, pero ya tenemos un dataset. Oiga, pero ¿qué me está pasando? Un dataset que al correrlo acá ya tiene unos atributos, ¿cierto? Que dicen si está o no está, o cuántas veces está. Está una vez, lo que sea. Las veces que esté. Y además tiene una variable de clase. ¿Eso qué es? Una vista minable, ¿cierto? Unos atributos con unos valores y una variable de clase o una variable objetivo, ¿cierto? Ahora, en este caso, él está colocando, dijimos acá en procesar documentos, la ocurrencia de los términos. ¿Cuántas veces está ese término? ¿Sí? Normalmente eso no es lo más deseable. ¿Por qué? Porque en general puede que haya un término que esté varias veces y eso afecte como que la clasificación de ese documento por cuántas veces está. Pero también puede suceder que un término esté en muchos documentos, que se comporte como una palabra vacía, ¿cierto? Porque si está en todos los documentos es como una palabra vacía. Y entonces van a tener en todos números. Entonces eso tampoco es deseable. Normalmente para eso se utiliza algo que se llama el TF-IDF. El número que se pone allí es una fórmula resultado de qué tantas veces está esa palabra en ese término, en ese documento, pero también que tiene en cuenta qué tantas veces está esa palabra en todos los documentos. Si es una palabra que se repite muchísimo, pues tiene un IDF bajo, casi cero. Entonces, al multiplicarlo por las veces que importa, no importa porque la pone en cero, o sea, la baja, le quita importancia. Esta vaina debió haberla quitado porque es una palabra vacía, ¿sí? Entonces, ese TF-IDF valora las dos cosas, que tantas veces está en el documento y que tantas veces está en la colección de documentos. Voy a venirme aquí. Yo, yo tengo la mala costumbre que el día anterior me pongo a mover cosas y después no me acuerdo dónde las moví.
Tango, ¿dónde la moví? Bueno, denme un segundito, acá está, ya. Miren, esto es lo que estamos haciendo. Esta es la TF-IDF. Entonces, lo primero que él hace es, por ejemplo, calcular la frecuencia del término. Entonces, este término 1 en el documento 1 está una vez. El término 2 está 3 veces en ese documento y así sucesivamente. Ahora, de todos estos, ¿cuál es la mayor frecuencia observada? De todos estos es 4, en este caso este 4. ¿Sí? Con ese 4, y esto creo que es lo que me daña la salida a la grabación. Sigue grabándose. Este 4 es la mayor en ese documento. Y verticalmente, fíjense que yo digo, ¿cuántas veces este término está presente en la conexión? 2 veces. Está aquí y acá, en el resto no está. De los n documentos están 2. ¿De acuerdo? Con esos valores es que el calculo el valor del TF-IDF. La frecuencia observada, que en este caso es, por ejemplo, 3, dividido en la máxima frecuencia, que en este caso es 4, por el logaritmo natural de n, que en este caso digamos son 100 documentos, el n, dividido en 1 más y este 2. Este es el n sub j, el valor de acá de esta columna. Entonces lo que pondría acá es 3 dividido en 4 por el logaritmo de 100 dividido en 1 más 2. Ese es el valor que se pone acá. Y ese no, bueno, esta es la fórmula más tradicional, ¿sí? Acá hay otras fórmulas que son inclusive probadas científicamente como mejores fórmulas. Hay una que se llama OCAPI BM25, que además tiene en cuenta la longitud de las frases o de los documentos. Acá no se está teniendo en cuenta la longitud de los documentos y otras partes, ¿cierto? Pero es en últimas una ponderación que le doy al término en el documento en relación con su importancia, ¿de acuerdo? Ahora, teniendo ya la matriz construida o la vista minable construida conforme la necesitamos, teniendo estos campos que están marcados raritos, ¿cierto? O sea, él no los va a tener en cuenta, él solamente va a tener los atributos regulares, que son estos que están acá, y la variable de clase. Pues yo ya puedo volver es un problema de clasificación, nominal o numérico. Nominal. Nominal porque la variable objetivo es nominal. Miramos el modelo y miramos el rendimiento y le damos correr y 72%. Un árbol de decisión que nos dice que si la palabra aparece allá tecnóloga con tilde, por eso tengo que quitar los acentos, pues es de tecnología y bueno, y además, ¿de acuerdo? Y bueno, y ahí puedo probar otros clasificadores. Entonces, por ejemplo, probemos acá, Decision Tree, Replace, no sé, Modeling, Predictivo, vámonos por el perezoso, el KNN que lo mencionamos hoy, y le decimos que corra. Y ese señor le va mucho mejor, 82%. O sea, ese es el que busca amigos, ¿no? Los datos normalmente que quedan allí en la matriz TF-IDF quedan normalizados. Entonces él dice, ah, sí, todos los términos para mí son igualmente importantes. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas hasta allí. ¿Señor? No, la variable de clase la creo cuando estoy procesando los documentos, acá, cuando yo digo procesar los documentos, y aquí escojo los directorios, aquí es que se está creando para cada registro la variable de clase. O sea, todos los que están en este directorio, todos los archivos que él va a cargar de ese directorio, les va a poner deporte. Entonces, por eso como resultado, a todos los de este les va a poner política, a todos los de este les va a poner tecnología, o la variable que yo quiera. No quiero deporte, sino D, P y T. ¿Sí? Ya le puse ese nombre. Entonces, quedan así. Vamos a ver, cuando él genere el dataset, les va a colocar D, P y por abajo estarán los T. ¿Sí?
Es en el procesamiento de los documentos. Cuando ya tengo los documentos acá organizados, él los monta con esas clases. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Lo que pasa es que cuando usted habla de razonamiento basado en casos, por debajo está usando como un KNN. ¿Sí? Lo que pasa es que el KNN es la técnica que subyace a lo que se hace con razonamiento basado en casos. Y adicionalmente, cuando tú haces un proceso de razonamiento basado en casos, tú hablas de todo el proceso, desde el preprocesamiento de los datos, la conformación, el algoritmo, los resultados, ¿sí? Pero es eso. Y eso, por ejemplo, se utiliza mucho en salud, en educación también lo utilizan mucho para, por ejemplo, cuando uno tiene plataformas en línea en donde te adaptan como el camino, ¿sí? Si ellos tienen ya resultados de gente que ha hecho ciertos caminos de aprendizaje y les ha ido bien, y tú te pareces a alguno de ellos, pues va y juega. Para hacer sistemas de recomendación, los primeros sistemas de recomendación se hicieron con KNN, se usaban para recomendar, ¿sí? Hoy ya ese es como el burro amarrado porque ya hay muchos tigres. Hay muchas técnicas que utilizan descomposición en valores singulares y demás para poder hacer recomendaciones mucho más precisas, eliminar ruido al dataset y demás. Pero entonces es eso, o sea, el razonamiento basado en casos es como el macro, pero dentro uno normalmente termina utilizando como técnica de modelado el KNN, ¿sí? O una técnica similar, ¿sí? Otro algoritmo que es basado en distancia son los de clustering, el K-means, basado en distancia. Ahora, sin que uno se lo diga, las redes neuronales de agrupamiento, como las redes son, también por dentro están tomando distancias. Y varias redes se basan mucho en distancias. Entonces, por eso es que hay que tener claramente escalados o normalizados hacia un mismo rango los valores, para que automáticamente los valores no vayan a tener más peso, ¿no? Salario, y usted no puso normalizado y le quedó, un man gana 80 millones y otro gana, pues el salario mínimo, 1.300.000, pues la diferencia entre los dos es 80 millones, menos 1.300.000 te da 79 millones, digamos. Mientras que el sexo es femenino o masculino, la diferencia es, eres mujer, soy hombre, pues uno, ¿sí? Entonces, pues de en plano, pues por distancias va a mandar el salario. Entonces, por eso uno normalmente normaliza los datos para que el algoritmo pueda darle a todos la misma prioridad, el mismo valor, digamos, el mismo peso, llamémoslo así. Ahora bien, si tú tienes claro de que hay ciertas columnas que deberían tener más peso, pues tú cambias el peso. Es decir, lo puedes hacer manualmente, decir, bueno, esta columna no la pongamos entre 0 y 1, sino pongámosla entre 0 y 3, ¿cierto? Y automáticamente tú ya le estás diciendo que tiene más peso. O simplemente todas las dejas entre 0 y 1 y utilizas una distancia ponderada. Es decir, le pasas un vector de pesos para que cuando él calcule las distancias diga la edad menos la edad, ¿no? La edad de Rosana menos mi edad, eso va al cuadrado, multiplicado por su peso. Más el salario de Rosana menos el salario mío al cuadrado, multiplicado por su peso. ¿De acuerdo? Eso normalmente en algunos lenguajes sí no viene como programado y le toca a uno hacer su KNN propio para poderle meter el vector de pesos. ¿Sí? Pero pues es fácil de hacer, o sea, no es una cosa, además del KNN implementarlo no es una cosa complicada. Pero eso también es importante y muy importante cuando uno está trabajando con algoritmos basados en distancia, ¿cierto? ¿Claro? ¿Te respondí? ¿Listo? Bueno, señor. No, acá solamente está mostrando el árbol. El árbol con el que toma bueno, en este ya puse fue el KNN, espera, cambiamos otra vez al operador modelamiento predictivo y trees y decision tree.
No, es que este es solo para clasificar. O sea, es lo que dice es, si te llega un documento y en el documento la palabra dice tecnóloga, pues es que el documento habla de tecnología. Pero en relación con su ponderado, ¿no? Porque tiene que tener este ponderado. Ponderado del TF y DF, la palabra tecnóloga tiene que estar más de 0.009. Si no está, pues pregunte. Además está la palabra aplicación, bueno, no sé qué era esto, mayor de tanto, entonces tecnología. Pero si no, si dice la palabra jugador, esa vaina es de deporte, mayor de tanto. Los mayores y los menores están relacionados con el peso en la matriz, ¿no? El peso que en este caso es TF y DF. ¿Qué quiere decir? Que a mí me entra una noticia y a esa noticia pues yo le hago el mismo preprocesamiento que le hice a lo que usé aquí para entrenamiento. Este mismo preprocesamiento. ¿Eh? Lo transforma a minúsculas, o sea, la noticia nueva que no sé de qué es, le transforma a minúsculas, lo tokenizo, le hago el filtrado, le calculo le hago el steaming y le calculo el TF y DF a todas las variables. Con eso, yo lo que meto es ese vector y le pregunto y él me va a decir, ese señor, de acuerdo a los pesos que tiene en estas cuatro palabras, pues es tal cosa. Cosa que además significaría que, como estamos hablando de un árbol de decisión, yo podría decir, bueno, si yo decido que tomo el árbol de decisión, pues ¿para qué me pongo a sacar un montón de palabras cuando todo lo resumo con cuatro palabras? Entonces, pues yo hago un diccionario de cuatro palabras y solamente tomo eso. ¿Sí? Si hago eso con esto, ¿no? Obviamente el KNN no me permite hacer eso porque él toma todas las variables que están allí. ¿De acuerdo? Y la otra, es que aquí está ustedes todo empezando con TF y EF, ¿no? Sí. Y ya le están un peso a los términos. Sí. Digamos que con el proceso de Microsoft utiliza un árbol de decisión. Sí. ¿Cuál es darle peso ya sea a las frases o los números automáticamente? Porque cuando él ya hace la transformación, ahorita cuando usted nos muestra el árbol de decisión sin hacer transformaciones a números, lo hacía con texto y mejoraba el proceso con números a 91 sin hacer Sí. procesamiento. Pero no, aquí no hay forma. Aquí obligatoriamente toca. O sea, no, lo que pasa es que aquí cuando nosotros hacemos todo el preprocesamiento de los documentos, obtenemos ya la matriz con los pesos. O sea, ya estamos numéricos. No hay forma de que yo pueda colocar aquí como una columna con todas las palabras. O sea, porque eso no lo podríamos trabajar. En el dataset normal yo tengo una columna presión sanguínea que tiene high, low y normal. Así viene. Entonces yo la transformo a numérico y en general obtengo mejores resultados. Pero de plano los documentos como son texto libre, toca hacerle este preprocesamiento para que ya lleguemos obligatoriamente a esta tabla. Si no tenemos esta tabla, no podemos hacer nada. Obligado. Y de una vez queda numérica. Ya te entiendo. No, porque es que el árbol, no, yo creo que cuando... Sí, yo te estoy entendiendo, pero espérame, vuelvo para que veas, es que creo que son dos cosas separadas que de pronto tienes confundido. Acá, por ejemplo, cuando vimos este de correlación, que yo corrí este validador, ¿cierto? Fíjense que en este caso acá, yo tomo mi dataset normal. El dataset normal, en este caso, ya tiene... Mi dataset ya viene así, presión sanguínea alta, normal y baja. Entonces la pregunta es si él cómo hace para... Lo que pasa es que el árbol de decisión no pesa los términos. Eso sucede por lo que tuvimos que hacer con los documentos. El árbol de decisión, si nosotros miramos el árbol de decisión acá, que no lo he sacado, espero lo sacamos, él realmente
él se da cuenta que las variables son categóricas y él llega y dice, si la presión sanguínea es alta, normal y baja, o sea, él lo maneja en forma de palabra, los valores que tiene esa columna. ¿Sí? Eso no lo hace Python. Python tienes que poner los números. Pero él arma el árbol con base en los valores que tiene la columna. Pero si yo trato de correr esto, en este caso, si yo trato de correrlo con el KNN, miren lo que va a pasar. Predictive Lazy KNN. Y lo va a correr. Y él, ¿qué dice? Él no me sacó error. Todo el mundo pensó salido error. Sí, yo pensé ¿Cierto? que no, Pero él, ¿qué hizo? Él dice, si yo miro aquí en la configuración, él dice que va a tomar una medida euclidiana mixta. Entonces él dice, para no darles error, yo lo que hago es que este señor dice high y lo comparo con este low, son diferentes los números, pongo 1. ¿Sí? No, a mí no me importa que uno sea mayor que el otro, yo simplemente, usted no me dijo nada, usted no me pasó los datos bien, pues para mí, femenino y masculino son diferentes, listo. Femenino y femenino son iguales, pone 0. Entonces él transforma para calcular la distancia entre valores diferentes, 1, valores diferentes, 1, valores iguales, 0. Eso es lo que hace para no marcarnos error. Si yo le digo a él que trate de usar una métrica puramente numérica, que en este caso la distancia euclidiana normal, entonces él corre y él dice, no, yo no puedo, porque usted me está mandando números, me está mandando algo que debían ser números y me mandó fue palabras, high, low, normal. ¿Sí? Entonces, el árbol de decisión sí te crea el árbol, él sí te crea el árbol porque él no necesita que haya números explícitamente en los datos. Él trabaja con números, pero también trabaja con columnas que son nominales. Él es capaz de hacer eso. Este árbol, el de Python, no. Y allá tú obligatoriamente tienes que hacer lo que hicimos acá en este ejercicio, o sea, hacer toda la conversión para tener todo el proceso, dejarlo con números y ya aquí con números, ahora sí poder usar el árbol. ¿Sí? Porque son dos cosas diferentes. ¿Cómo opera el árbol? El árbol no necesariamente necesita tener números para las variables, puede tener valores categóricos. Lo otro es que cuando yo tengo textos, obligatoriamente tengo que crear esta matriz que hicimos ahorita. Cada columna con ciertos términos y las filas con unos números. Si no, no puedo utilizar ningún clasificador, ninguno, no solamente el árbol, ninguno. Tengo que tenerlo así. No hay forma de, pues hasta ahorita que yo conozca no hay otra forma de hacer. ¿Sí mejoró? ¿Otra pregunta o terminamos? ¿Listo? No nos trajeron desayuno tampoco, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué maltrato?